los aficionados a la astronomía de Bariloche les damos la bienvenida a una emisión especial, SAOCOM 1B, cuando observar es mucho más que ver. Con el lanzamiento del SAOCOM 1B, Argentina completa la primer parte del programa SAOCOM, una constelación de satélites de órbita baja para observación de la Tierra por medio de tecnología radar pionera en el mundo. Han sido construidos por la empresa INVAP en Bariloche para la Agencia Espacial Argentina CONAE. Al igual que el SAOCOM 1A, será llevado al espacio por la empresa SpaceX y se encargará de proveer imágenes de utilidad para sectores estratégicos como la agricultura, navegación marítima, control de cursos de agua, gestión forestal y preservación del medio ambiente, entre otras. Como aficionados a la astronomía de Bariloche, tenemos la posibilidad y el privilegio de acercarles más detalles de esta misión a través de nuestros consocios Guillermo Gómez y Carlos Pasadore, que se desempeñan también en INVAP. Hoy van a entrevistar a dos expertos de nivel internacional de INVAP, Catalina Salvati, ingeniera en sistemas de software satelital, y Adrián García, ingeniero electrónico, especialista en simulación y modelado satelital. Bienvenidos y que lo disfruten. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Cristina. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Adrián, bienvenida, Catalina. Muchas gracias por participar y por darnos este ratito de tiempo y contarnos, bueno, toda su experiencia y todo lo que saben del SAOCOM, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, para arrancar un poquito, bueno, para arrancar así rapidito, ¿qué es el SAOCOM? Así, en media línea, no sé quién de los dos quiera responder. Katy, por favor. Bueno, el SAOCOM es parte de un proyecto un poco más grande, digamos. El proyecto en sí es una constelación de 8 satélites, de los cuales 6 son italianos y 2 son nuestros dos SAOCOM, el SAOCOM 1A que se lanzó en el 2018 y el SAOCOM 1B que se lanza ahora este año. Y lo que es el SAOCOM en sí es un satélite de observación de la Tierra. Es un satélite científico para estudiar qué pasa en la Tierra. Básicamente, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B llevan un radar de banda L que lo que permite es tomar imágenes de la Tierra. Bien, buenísimo. Y para entender, ¿quién es el dueño de ese satélite? Bueno, el dueño es Argentina. El dueño es la CONAE, digamos, la Agencia Espacial Argentina. Y ellos subcontratan a varias empresas, como por ejemplo a nosotros, a INVAP, que somos el contratista principal, para construir gran parte del satélite. Más que nada, la principal parte que es la plataforma y parte de lo que sería el instrumento. Creo que me adelanté las preguntas. No, ahora vamos un poquito más en detalle, pero contanos un cachito más a ver cómo es el ecosistema. Por ejemplo, vos ahí mencionaste que INVAP estuvo construyendo una buena parte del SATE, hablamos que CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales Argentina, es la dueña del SATE, pero hay más actores también, ¿no? Hay gente que lo pone en órbita, hay gente que lo opera. Contanos un poquitito eso. Bien, en sí en el proyecto hay 2 grandes partes, o 3, digamos. Una parte es lo que se le llama el Space Segment, que sería el satélite en sí. Otra parte que es el Ground Segment, que es de donde se opera cuando se lanza hacia el espacio. Y otra parte es el lanzador. En este caso, bueno, la CONAE es la dueña del satélite y asimismo es la que va a operar el satélite también. Y después estamos nosotros como contratista principal, pero después hay 80 empresas, más o menos, que
prestan servicios para que este proyecto vaya adelante. Y después el lanzador, que eso es un contrato que se hace con Estados Unidos, en este caso con SpaceX, desde donde se lanza el satélite adentro de un cohete. Ese cohete lo hace otro grupo, que es esta empresa SpaceX, donde el dueño es Elon Musk. Calculo que muchos lo han escuchado nombrar últimamente. Y ellos fabrican el cohete, el satélite va dentro del cohete y de ahí se lanza hacia el espacio. Bien, buenísimo. Sigo con algún par de preguntas yo. Por ahí, Adrián, así puede tomar agua, Cata. Contame qué sería un satélite científico, porque hay varios tipos, ¿no? Por ahí, si me haces un paneo muy breve, pero en particular, ¿qué es un satélite científico? Y en particular, un satélite científico, ¿qué hace en cuanto a que observa hacia la Tierra? Y como dijiste, digamos, el satélite, o lo comentó Catalina antes, tiene un propósito por el cual viaja al espacio, se le envía al espacio, y ese propósito es la carga útil de ese satélite. Los distintos tipos de satélites tienen distintas cargas útiles, algunos sirven para comunicaciones, otros sirven y tienen propósitos científicos. Por ejemplo, el SAOCOM, digamos, tiene una carga útil cuyo objetivo es científico, si bien se espera que pueda generar beneficios económicos, digamos, tiene un instrumento que va a observar a la Tierra, y de esa observación de la Tierra se van a realizar conclusiones aplicando ciencia, y esa ciencia es la que después se va a realimentar hacia la capa productiva, ¿no? Entonces, básicamente, un satélite científico es un satélite cuya carga útil está orientada a generar información para hacer ciencia. Bien. ¿Qué tecnologías principales tiene que usar este tipo de satélites? A lo que nosotros un poco también llamamos subsistemas, pero ¿cuál es el corazón o las tecnologías principales? Bien, yo puedo comentar algo. Katy, por favor, vos también, me parece que es importante que comentes. Un sistema tan complejo como un satélite, digamos, es algo multidisciplinario. Requiere de un montón de personas, que cada una de esas personas conoce una parte particular de los sistemas que lo componen, o los subsistemas que los componen. Entonces, básicamente, los subsistemas que uno podría enumerar son aquellos que permiten, por un lado, hacer que el satélite se mantenga vivo en el ambiente espacial y operativo para hacer lo que tiene que hacer, y por otro lado, aquellos subsistemas que permiten que haga lo que tiene que hacer o el motivo por el cual lo mandaron al espacio. Son dos grandes bloques. Uno podría decir que es la plataforma de servicio, se le suele llamar, y otro que es el payload o la carga útil. Además de eso, uno puede decir que tiene otro subsistema, o tiene otros subsistemas que son aquel que le permite mantener la energía eléctrica o la potencia para operar, que sería el subsistema de potencia. Otro subsistema que le permite vivir en un ambiente de temperatura controlada, que es un subsistema térmico. Otro subsistema que le permite mantener su orientación y su órbita, que es el subsistema de AOCS, o de control de órbita y actitud. Otro subsistema que es el que le permite comunicarse con la Tierra, no para enviar datos científicos, sino para enviar su estado de salud, por ejemplo, o que se le envíen comando de telemetría, que es el subsistema de telecomunicaciones y de data handling. Y después, bueno, existen otros sistemas como el térmico, como por ejemplo el del payload, que depende cuál es el payload o la carga útil que esté en el satélite, habrá otro subsistema. No sé, Katy, si vos podés agregar algo más al respecto. No, que un poco lo que decías vos de esto de que es multidisciplinario, hay muchas especialidades que intervienen, y como por ejemplo la parte electrónica, la parte mecánica, la parte de software también. O sea, hay muchas componentes que hay que tener en cuenta para que el satélite pueda funcionar bien en condiciones extremas que son las del espacio. Entiendo que la electrónica de manejo de la antena y el software fue uno de los grandes,
Bueno, creo que después se los podemos preguntar, como fue realmente importante. No se olviden de la estructura, por favor. Es eso, es un sistema estructural. De alguna manera todo eso tiene que estar ahí arriba, armadito, y no romperse cuando se despega, ¿no? Cuando despega y después soportar el delta térmico en el espacio. Exacto, no desalinearse. Che, ¿qué es en particular lo que llamamos carga útil en general de un satélite, pero en particular de SAOCOM? Cuando hablamos de carga útil, ¿qué es? ¿Es una cámara? ¿Qué es? Sí. En este caso, el SAOCOM, cuando vos decís carga útil, es como la razón de ser del satélite. O sea, ¿cuál es el instrumento que va a cumplir con el objetivo del satélite? En este caso, el satélite, el instrumento, es un radar. Es un radar de banda L y asimismo, igual que en el resto de la constelación, que son, ahora falta poco para que estén todos los 8 radares en la órbita, las órbitas. Entonces, lo importante de este es que al ser un radar de este tipo, y a diferencia de las cámaras, es que puede hacer cosas que las cámaras no pueden hacer. Digamos, como todos sabemos, hoy podemos ver muchas imágenes satelitales, sobre todo, ¿quién no ha usado el Google Maps hoy, o el Google Earth, donde se ven muy bien esas imágenes, que en general están tomadas con cámaras de alta definición? Pero este radar por ahí no tiene tan alta definición, pero sí permite 2 cosas importantes que las cámaras no, que una es que puede tomar imágenes de noche, y la otra es que puede, digamos, atravesar las nubes. Entonces, te permite tomar imágenes en condiciones donde las cámaras no te lo permiten hacer. Bien, hay dos cosas que están mencionando. Una es, perdón, Guille, mira, 2 cositas, banda L y constelación. Estaría bueno dar una breve descripción de banda L y constelación. Dale. Adri, ¿querés que cuente lo de la constelación y vos contás cómo funciona más o menos el radar? Dale. Bueno, una constelación es, en este caso, nos referimos a un conjunto de satélites que permiten tomar imágenes de todo el mundo, o por lo menos de la mayor parte del mundo de interés, ¿no? Entonces, un poco como les contaba, en total son 8 satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y toman imágenes. El objetivo de esto es tomar imágenes en distintos momentos exactamente el mismo lugar. Entonces vos tenés varios satélites que están monitoreando constantemente la Tierra o determinados lugares de la Tierra donde uno necesita la información. Son 6 satélites italianos y los 2 nuestros que ocupan un lugar en estas órbitas y permiten tomar las imágenes de toda la Tierra. Este proyecto es en conjunto con la agencia italiana, por eso se habla de la constelación. Bien, aprovecho y te pregunto, Adrián, un poquito, el tema del radar. Entiendo que tanto los satélites argentinos como los satélites italianos trabajan con distintas frecuencias. ¿Querés contar un poquito, brevemente, en palabras entendibles para todo el mundo, qué sería un radar? ¿Qué es esto de las distintas frecuencias? Sí, dale. ¿Cómo se llama? Como se comentaba, o como estaba comentando Katy, que el SAOCOM va a tomar imágenes, pero las imágenes que toma no son imágenes como las que uno puede sacar con una cámara, sino que en una cámara uno lo que tiene es un elemento en donde recibe luz que no emite la cámara en sí misma, sino que emite el objeto al que le está sacando la foto, o que es luz que rebota de ese objeto que viene de otra fuente. En este caso, en el radar, digamos, el radar es un elemento activo que emite radiofrecuencia. En este caso, cuando hablamos de banda L, es que está transmitiendo en una banda de radiofrecuencia de 1.2 GHz más o menos. Y esa emisión de radio
llega a la Tierra, rebota, interactúa contra la superficie de la Tierra, una parte rebota, y esa parte que rebota es recibida por la misma antena que lo emitió en otra configuración. Digamos, la antena que tiene SAOCOM tiene dos configuraciones principales, digamos, una de transmisión y una de recepción, que son muy distintas, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenía esto, que tiene que emitir en mucha potencia y tiene que recibir potencias muy bajitas, porque la potencia que se refleja de la superficie de la Tierra es muy bajita, tiene que viajar del satélite hasta la Tierra, interactuar con la superficie y luego rebotar y volver hasta el radar. Y eso lo tiene que poder detectar la antena. Entonces, eso está ocurriendo para el SAOCOM en esa banda de 1.2 GHz. Los otros satélites de la constelación funcionan, entiendo, banda X, corregime, Kat, si no es así, que eso está en el orden de los 10 GHz. Bueno, y esa es una frecuencia que tiene otras particularidades. Digamos, la forma en que interactúa las ondas de radio en esa frecuencia con las superficies es distinta a la que interactúa la forma en que emite la antena de SAOCOM. Esos otros satélites de la constelación, al emitir en otras frecuencias, tienen antenas más chicas, no requiere una antena tan grande como la de SAOCOM, que tiene una antena muy grande. Estos son antenas más chicas y permite ver otras características de la superficie. SAOCOM tiene una antena muy grande y ve características distintas y son complementarias, con lo cual por eso es importante la constelación. Van a estar viendo información complementaria de la superficie de la Tierra. Y te puedo hacer una pregunta medio tirada de los pelos. Sí. ¿Yo puedo dar vuelta al satélite y apuntar, por ejemplo, a algún objeto en el espacio? ¿Tendría sentido? Por ejemplo, o sea, ¿podría apuntar a la Luna, suponete? No sé si le dar la potencia al radar. O sea, primero tenés que apuntar y después la potencia con la que refleja tiene que ser la suficiente para que puedas detectarla. Digamos, y algo interesante ¿cómo se llama? Del payload del SAOCOM, que es un radar, pero no es un radar cualquiera, ¿no? Es un radar de apertura sintética, que es un radar que, digamos, si funciona porque está en movimiento. O sea, el radar está emitiendo y no emite, digamos, el ángulo con el que está emitiendo hacia la Tierra es importante, y es importante también el movimiento que está teniendo a lo largo del track, porque con ese movimiento se realiza algún procesamiento matemático de la información que se transmite con la información que se recibe, y con esa información se logra una precisión muchísimo mayor que la que en realidad tendrías que tener con la frecuencia que estás emitiendo. Entonces, el SAOCOM o los radares de apertura sintética hacen uso de esta capacidad, que es la apertura sintética de los radares, para poder, utilizando un algoritmo matemático complejo y conociendo características de la señal emitida y de la señal recibida, para obtener una precisión mucho mayor. Es importante en el SAOCOM el apuntamiento que tiene la antena hacia la Tierra. Y con eso se juega también no solamente con el apuntamiento de la antena, sino una característica más que no se comentó de la antena, es que es del tipo phase array. ¿Qué significa eso? Uno está acostumbrado a decir, tengo una antena, la apunto en una dirección, y la antena emite en la dirección, digamos, los lóbulos de la antena o la radiación de la antena se emite en la dirección en que está puesta la antena. La antena del SAOCOM tiene una apertura electrónica, donde vos podés apuntar el haz que genera la antena hacia distintas posiciones sin necesidad de mover la antena. O sea, la antena queda fija en la posición en la que está, obviamente tiene un movimiento porque el satélite se está moviendo, pero queda fija en una posición, y uno puede hacer un barrido de la superficie de la Tierra en ciertos ángulos solamente cambiando algunas características de la señal eléctrica que está yendo hacia la antena, que por ejemplo la fase y la amplitud de esa señal. Entonces, tocando esas características de la señal que está yendo hacia la antena, uno puede, pongámoslo así, mirar a la Tierra o pintar la Tierra de distintas maneras, que esas distintas maneras permiten, en conjunto con ese procesamiento que antes comentaba, que era la apertura sintética, obtener informaciones de distinto tipo. Entonces, con una misma antena obtenés múltiples barridos y puedes hacer distintos tipos de mediciones sobre la superficie. Perfecto. Como retomando esta pregunta utópica que hacía Guille acerca de si lo puedo dar vuelta y apuntarle a cualquier cosa que no sea la Tierra,
En realidad esto viene por elaborar otra pregunta, ¿qué son los requerimientos de un cliente? O sea, porque yo entiendo que no viene el cliente y dice, bueno, póngame un radar ahí que a ver qué veo. O sea, detrás de esto hay algo, ¿no es cierto? Cuéntenme un poquito acerca de qué es los requerimientos del cliente. ¿Querés que vaya yo, Adri? Sí, Katy, por favor. Sí. Bueno, lo primero, en base a los requerimientos, hay alguien que necesita algo, ¿no? En este caso, hay distintos usuarios que necesitan imágenes de la Tierra, con propósito científico, pero también para mejorar, si querés, la calidad de vida o mejorar determinadas condiciones en el planeta, como prevenir catástrofes o mejorar cosechas, o sea, algo que mejore, digamos. Entonces, estos usuarios necesitan estos tipos de imágenes, por ejemplo, como lo que les contaba recién, que se puedan tomar imágenes de noche o que se puedan obtener distinta, como decía Adri recién, información de cómo está el suelo, si está húmedo, si está seco, si por ahí la temperatura, digamos, qué características tiene esos suelos. Una vez que estos usuarios elaboran estos requerimientos, en este caso, la agencia, como en el caso la CONAE, dice, bueno, yo lo puedo hacer y empieza se le dice, bajar de nivel esos requerimientos y empezar a decir, bueno, cómo tendría que ser, hay un equipo científico que se pone a estudiar cuál sería la mejor solución, qué tipo, en este caso se determina qué tipo de payload tienen que usar, qué tipo de satélite tienen que poner en órbita, también se tienen que tener en cuenta quién lo va a lanzar, porque hay cosas económicas en el medio que también hay que determinar. Entonces, desde un requerimiento de un usuario que va a ser del científico o el agricultor que necesite esta información, o parques o alguna entidad, dice, bueno, a partir de ahí hay que bajar para ver cómo se soluciona esto, o qué solución darle. O sea, entonces, entiendo que hay un equipo, como para condensar, es como que hay un equipo científico dentro de ciencia dentro de la NASA que es el que aglutina necesidades de clientes, con lo que ya charló previamente para bajar la INVAP, un requerimiento de alto nivel que le llamamos. Entiendo que sería una cosa así, entonces. Sí, en este caso los requerimientos no vienen de la NASA, sino que vienen de la misma CONAE. Hay un grupo de la CONAE. investigadores. NASA, claro, perdón. Sí. No, de CONAE, perdón. De CONAE. Disculpe, señor CONAE. Hay un grupo de investigadores dentro de la CONAE que dicen, bueno, necesitamos esto. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, con un satélite. Bueno, ¿y qué características tendría que tener este satélite? ¿Cuántos años tiene que vivir en el espacio? Hay cuestiones internacionales que hay que tener en cuenta. Si hacemos este tipo de satélite, ¿cómo lo vamos a lanzar? ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿A quién le contratamos ciertas partes? Entonces, la solución empieza a aparecer desde un nivel superior, que uno dice, bueno, quiero una imagen, hacia cada vez más bajo nivel, y se empiezan a armar niveles de requerimientos, digamos, donde se van especificando cada vez más o se va yendo cada vez más al detalle. En general, se toma un approach que se le dice top-down, donde uno va viendo desde lo más general hacia lo más particular. Entonces, estos requerimientos, a medida que van bajando de nivel, también se van dividiendo. ¿Para qué? Para que distintos grupos puedan diseñar o pensar en la mejor solución. Entonces, como Adri les contaba, que el satélite en sí tiene varias partes. Esas partes las llamamos subsistemas, donde cada subsistema tiene sus propios requerimientos bajados de nivel. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, no tiene nada que ver, pero desde
desde esa imagen o desde un requerimiento que dice el satélite tiene que vivir 5 años, entonces, bueno, vivir es una manera de decir, ¿no? Tiene que estar 5 años en el espacio funcionando. Entonces, desde ahí puedes llegar a un requerimiento de muy bajo nivel que te diga los componentes electrónicos tienen que ser de este tipo determinado para que soporten las condiciones extremas en el espacio. Entonces, desde algo muy general, siempre llegas hasta un nivel muy, muy, muy chiquito, y esos niveles de requerimientos permiten dividir el trabajo en distintos grupos, porque es imposible que una sola persona tenga todo el conocimiento en la cabeza, ¿no? Exacto. Bien. Katy, aprovecho que mencionaste algo de, bueno, llegar hasta un nivel bien bajo y poder definir temas de tecnología, etcétera. Me surge una pregunta respecto de qué es la calificación, de qué es la calificación y qué son los ensayos de calificación. Bueno, los ensayos de calificación lo que te permiten es asegurarte de que lo que estás construyendo va a cumplir con esos requerimientos que hablábamos recién. O sea, es decir, a su vez, como tenés niveles de requerimientos, tenés niveles de ensayos. Entonces, cada una de estas partes, y después todo el satélite en su conjunto, atraviesa por determinados ensayos o pruebas muy rigurosos que te dejan, por decirlo de alguna forma, te dejan tranquilo de que en el espacio va a andar y va a andar bien, y a su vez que va a cumplir con los objetivos de el que lo necesita, el que quería la imagen al final. Entonces, a distintos niveles, los ensayos van armando, o sea, de acuerdo a cada una de las especialidades o a cada uno de los subsistemas, son diferentes ensayos, hasta que está todo el satélite construido e integrado. Todas las partes se ensamblaron y tenés el sistema completo. Una vez que tenés el sistema completo, ahí empiezan otra serie de ensayos que se llaman ensayos ambientales. Tenés ensayos donde verificás que funcionalmente hace lo que tiene que hacer, y después con ensayos ambientales te asegurás de que todo el satélite en su conjunto va a soportar todas las condiciones extremas que son las de enviarlo al espacio. Una de ellas es el lanzamiento. Para el lanzamiento se hace un ensayo, se hacen varios ensayos que aseguran que con la vibración que va a tener el satélite adentro del cohete y el ruido también que va a haber en ese momento por el mismo cohete que lo va a lanzar, hay que asegurarse de que no se salte ningún tornillo, de que no se rompa nada, de que eso lo va a poder soportar. Entonces, esos dos ensayos, uno se hace el ensayo de vibración. Bueno, ahí, Carlos, vos sabés mucho más que yo ahí, que lo que se hace es se pone en una plataforma y se sacude, por decirlo de alguna forma. No nos imaginemos que anda así, a lo loco el satélite, pero es una vibración que es la que va a sufrir en el lanzamiento. Y por otro lado, también se hace un ensayo que se llama acústico, que son un montón de parlantes. Siempre me gusta dar este ejemplo porque es más ruido que el que hubiera en una presentación de Los Redondos, por ejemplo. O sea, es un lugar donde está aislado para que no moleste para que no afecte, digamos, a las personas, porque podrían dañar, obviamente eso se tiene mucho en cuenta, y se emite un ruido muy, muy fuerte que es el que va a sufrir el satélite también. Después otro de los ensayos, sí. No, perdón, es como si un recital de AC/DC, toda la pared de parlante la cerrás alrededor del satélite en un diámetro de 4 metros. Sí. Sí, es increíble. Cuando hacen los ensayos, el edificio tiembla un poquito. Eso te da como una cosita. Y bueno, otro de los ensayos es el que se verifica que
soporte las condiciones extremas de temperatura y de vacío. Entonces se pone el satélite en una cámara de termovacío que se llama y se lleva a condiciones similares en las que va a estar en el espacio, que son amplitudes muy altas de temperatura, o muy alta temperatura, muy baja temperatura, que es cuando el satélite ve el sol y lo deja de ver, y después el vacío, que eso también tiene que soportar sobre todos los componentes y toda la estructura, de cómo van comportándose los materiales de los que está hecho el satélite. Y después otros ensayos. Sí. No, sí. Otros ensayos que se hacen son los ensayos de emisión de radiación, que es ver que el satélite soporte la radiación que va a recibir en el espacio, y además que los instrumentos no se interfieran entre sí. En este caso era bastante desafiante también porque el radar, la antena es muy grande, lo que emite es muy alto, además de tener mucho cuidado con las personas, ¿no? Otra de las cosas que podía pasar era que anule o se interfiera con otros de los instrumentos que no son el objetivo del satélite, pero por ejemplo el GPS que se usa para orientarse, ¿no? Y las antenas que emiten la parte de la información de salud y reciben los comandos que uno les manda desde tierra. Entonces, además de eso, se le hacen ensayos funcionales que a través de mandándole comandos y viendo cómo está el estado de salud, se ve que el satélite funcione como tiene que funcionar o responde de acuerdo a los estímulos que se le dan. Quería aclarar nada más que no hay un taller de reparación satelital orbitando la Tierra, entonces hay que garantizar que está todo andando bien y que arriba, en el ambiente que va a haber en el espacio, no va a dejar de funcionar. Exacto. Lo único que se puede... Ay, perdón, Adri, dale. No, termina, Katy. Digo que lo único que se puede cambiar del satélite en el espacio es el software. Es lo único que podrías actualizar, que cuando los materiales, por más que aguante 5 años, llega un momento que los componentes empiezan a degradar. Entonces, a través de cambios en el software, uno puede ir haciendo que sobreviva un poco más, o errores que trasladas desde la Tierra, que de cuando lo construiste, que puede pasar, los puedas arreglar a través del software. Lo que iba a comentar eran 2 cosas que siempre me resultaron así interesantes, que tienen que ver con que el diseño, sobre todo de las partes que se despliegan, están pensados más que nada para actuar en 0G, ¿no? Entonces, cuando se hacen ensayos, por ejemplo, de despliegue de paneles solares o de la antena, hay que tener en cuenta eso porque vos también lo sabés seguramente mucho mejor que yo, Carlos, pero las fuerzas que toleran los distintos, ¿cómo se llama? Las bisagras y los motores son distintas a las que van a tener que tolerar en el espacio. Entonces se realiza toda una instrumentación alrededor para que eso no ocurra y para que las fuerzas que sientan sean las mismas o similares. Sí. Tenés que pensar digamos, el diseño del componente junto con la forma en que lo vas a ensayar en tierra, porque justamente tenés que anularle la gravedad de alguna forma para poder calificar ese componente en las condiciones en las que va a operar en el espacio. Claro. Y otra cosa que también siempre me resulta interesante y que vos lo comentaste, Katy, fue cuando se hace el ensayo en la cámara de termovacío en TIVAC, que se hace el ciclado térmico y se hace el vacío. ¿Por qué es importante también el vacío? Que es porque, digamos, las formas naturales que tenemos en la Tierra por ahí para sacarnos el calor o para transmitir el calor, que son las convectivas, que es a través de un flujo de aire o de agua que circula a través de la parte que está caliente y lleva ese calor hacia una parte que está más fría. En el espacio eso no existe porque no hay aire. Entonces, las formas en que uno tiene que diseñar la manera de disipar las temperaturas para lo que está en el espacio es distinto, es diferente y no tenés que tener en cuenta esta componente convectiva. Entonces,
la forma de probarlo es hacerle una cámara donde puedas hacer vacío y que no haya aire porque que esté llevando temperatura de un punto al otro. Bien. Tengo una pregunta, te cambia un poquito el ángulo de la información. ¿Qué vida útil tiene este satélite y en qué parte del espacio vive? ¿Dónde está estacionado? Bueno, en este caso no estacionado. ¿En qué órbita está circulando este satélite? Katy, ¿vos vida útil? Sí, la vida útil es de 5 años. Mínimo tiene que sobrevivir 5 años en el espacio. Y con respecto a la órbita es una órbita heliosincrónica. Creo que estaba, ¿cuántos kilómetros estaba, Adri? 690 creo que son aproximadamente. 600 y algo kilómetros. Está de la Tierra, digamos. Claro, la órbita heliosincrónica, como dijo Katy, es una órbita interesante porque, digamos, está puesta, es una órbita polar que tiene un cierto grado de inclinación. Polar es que está orbitando, digamos, estoy apuntando a la cámara, de la Tierra, orbita de esta manera, pero con una cierta inclinación. Tiene una inclinación. Esa inclinación tiene una inclinación justa que hace que el plano de la órbita gire siempre mirando al Sol. Entonces el satélite, los paneles solares de este satélite no necesitan girar para seguir al Sol, sino que la órbita en sí misma está girando y está siempre mirando hacia el Sol, de forma tal de que la incidencia solar sobre los paneles solares sea la que se diseñó. Entonces, por el solo hecho de la mecánica de la celeste, pongámoslo así, y cómo fue inyectado el satélite en la órbita, esa órbita tiene una rotación que le hace que sea heliosincrónico. Bien. Y la vida útil, como que mencionabas recién, ¿en qué se puede, digamos, a qué se puede deber esto de los 5 años? ¿O es un criterio de diseño? ¿O tiene que ver con combustible que tenga el satélite a bordo? ¿Cómo es eso? Bueno, como les contaba hoy, en principio hay un requerimiento y a partir de ese requerimiento se ve qué tipo de cosas, cómo se puede solucionar. Como decís vos, tiene que ver con el combustible o con la cantidad de combustible, porque para mantenerse en la órbita y para hacer distintos apuntamientos se tiene que mover y para moverse necesita ese combustible. Y además las baterías también tienen una vida útil. La parte para mantenerse en la órbita y para moverse en el caso de que sea necesario, usa la propulsión química este satélite. Entonces tiene un tanque de combustible, que ese tanque tiene un límite, porque está lleno hasta una determinada cantidad y tiene tanta cantidad de usos. Entonces eso se lo da la vida y a su vez la vida útil de las baterías. La parte de la potencia que se necesita para que esté funcionando el satélite y para que todo reciba la potencia que necesita para funcionar, se cargan en una batería a través de los paneles solares. Entonces hay momentos en los que el panel solar o hay un eclipse o no está apuntando directamente al Sol, que las baterías no se cargan todo el tiempo de la misma forma y van ciclando. Entonces eso también le da la vida útil. Y después, obviamente, los componentes, ¿no? Que cuántos años pueden soportar estas condiciones extremas que hablábamos. ¿Qué les parece si nos juntamos los 4 con todo esto que escuchamos hasta ahora y le vamos a golpear la puerta a CONAE para pedirle que nos haga un satélite? No, esto es para disparar una pregunta. ¿Cuál es el valor agregado de INVAP? ¿Por qué no resultaría que nos juntamos nosotros 4 y vamos a pedir hacer un satélite y hacemos algo? ¿Qué es lo que aporta INVAP en este ciclo? Bueno, por un lado, no sé si nos alcanzaría la plata para poder hacerlo, digamos. Pongamos que sí. Bueno, pero un poco lo que permite hacer este tipo de proyectos de esta envergadura es, o sea,
necesitas como un equipo muy grande de gente. Y aparte ¿cómo decirlo?, de persistencia, ¿no? Bueno, en este caso es un proyecto muy grande, ¿no? Y aparte, o sea, además de darle trabajo a una empresa como INVAP, que decide si querés hacer satélites y no hacer, no sé, heladeras o otro tipo de cosas, es el aporte científico, digamos, ¿no? Y un poco no es fácil mandar un satélite y decir, este país tiene su propio satélite. O sea, tanto como para INVAP, como para la CONAE, como para el país, es una especie de soberanía poder tener la capacidad de hacer un satélite y mandarlo a la Tierra, mandarlo al espacio para observar la Tierra. Digamos, uno podría hacer, a nivel decisión, uno podría decir, bueno, está bien, yo puedo ir y tener un ejército de personas que midan y vayan a ver cómo está el suelo. Pero en vez de eso, se decide hacer esta otra cosa, ¿no? Además de que da mucho trabajo, en este caso, para la empresa y te permite aprender cosas que también después podés usar para otros proyectos de similar envergadura. Sí, yo lo pensaba más del lado de, digamos, INVAP aporta una estructura para manejar un proyecto súper complejo, porque no solamente hacemos satélites en INVAP, ¿no? Hacemos un montón de otras cosas, pero creo que el factor común que tiene INVAP es poder manejar proyectos complejos, con muchas tecnologías involucradas y hacerlas funcionar en conjunto. Creo que esa es un poco la clave de este tipo de empresas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, o sea, como comentaba al principio, el trabajo multidisciplinario, o sea, múltiples disciplinas trabajando para un proyecto muy complejo, de altísima complejidad, y que tienen que trabajar en forma coordinada, requieren una estructura y una forma de trabajar organizada y conocida por todos. Entonces, digamos, eso no es algo que se haga de un día para el otro, con lo cual ahí, digamos, es donde una empresa como INVAP aporta y da su know-how para este tipo de proyectos, ¿no? de este tipo de proyectos, así, alta complejidad, multidisciplinarios, que requieren de esa estructura de conocimiento. Bien. Bueno, INVAP es el contratista principal. Ahora, hay otros, participantes en este proyecto. ¿Qué quiere decir contratista principal y quiénes son o algunos, o los más renombrados participantes en este proyecto? Bueno, ser contratista principal quiere decir que haces la mayor cantidad de cosas dentro del proyecto, ¿no? En este caso, INVAP lo que fabricó fue todo lo que es la plataforma y la electrónica central de la antena. Los paneles solares participó la CONEA y la antena la hizo la CONAE. Y en INVAP se integraron todas las cosas a la vez. O sea, es como el que va llevando los hilos, por decirlo de alguna forma, del proyecto, siempre supervisado por el cliente, que en este caso, para INVAP, el cliente es CONAE, que es el dueño del proyecto, digamos. Sí, y después hubo algunas empresas involucradas también digamos, esto es más que nada lo que decía Katy, me parece el Fly Segment, no Katy, y hubo algunas otras empresas involucradas en lo que es el Ground Segment y algunos desarrollos de cómo controlar el satélite y qué hacer con la información que después uno descarga de ese satélite para poder usarla y generar los datos de ciencia. Y ahí no sé, claro, Katy, cuáles eran las empresas involucradas, si vos sabés, yo no me acuerdo. Sí, está, bueno, la Universidad de La Plata participó, está BEN, está Acentio,
Sur, Seatza, que Seatza es de ARSAT, que es donde se hacen todos los ensayos, estos que hablábamos hace un ratito, todos los ensayos ambientales, se hacen en las facilidades de Seatza, que está justito al lado de INVAP, que eso es parte de ARSAT también. GEMA también participó en el desarrollo, bueno, y obviamente la CONAE, que es la que maneja todo y es la que tiene el ground segment, que es de donde se opera, donde están las antenas que se comunican con el satélite. Y una pregunta a colación de la anterior. Hay, digamos, en este satélite y en todos los que hace INVAP, hay componentes que se fabrican en Argentina o algunos precisamente en Bariloche y otros que no. ¿Cómo es un poquito la distribución y si hay alguna sustitución de importaciones o cómo es un poquitito ese nicho? Bueno, el tema de los componentes, la mayoría de los componentes se compran y esto sobre todo es porque cada componente tiene que tener una calificación especial y una trayectoria, si se quiere. Entonces, esos componentes espaciales no los fabrica cualquiera. Además de que son muy costosos, no es que vos vas a la casa de electricidad y decís, ay, quiero esta resistencia. No lo conseguís. Tenés que pedirlo a proveedores que ya históricos. Y esa parte es compleja porque encima se tarda mucho tiempo entre que se preparan esas listas de cosas que hay que comprar y se licitan, en algunos casos se hacen licitaciones o evaluaciones de proveedores para ver dónde comprarlos, que además lo más importante es que esté calificada, pero también los precios y esas cosas. Y bueno, eso es un proceso bastante lento. Y algunas otras cosas, por ejemplo, de la estructura, se hizo acá en Bariloche en excelentes talleres de mecanizado. Sí, 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 Adri. No, iba a decir que si bien hay componentes o los componentes se compran, digamos, la unidad de componente por ahí para el que no está familiarizado es por ahí un circuito electrónico, a eso es por ahí lo que creo que apuntabas, Katy, o algún otro componente, por ahí un GPS, algo así, pero después hay, no sé, las placas o las computadoras que se utilizan para funcionar adentro del satélite, que bueno, en el satélite esas se fueron diseñadas, ¿no? Y construidas y ensayadas en INVAP. Incluso la electrónica central, que creo que es una de las partes más complejas que yo he visto. La complejidad que tiene eso y cómo tiene que funcionar es asombroso. Y eso sí, eso fue diseño que se hizo y se construyó y se ensayó, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, refiriéndote un poco a todo esto que comentabas de todo el diseño que se hizo in-house, todas estas construcciones que en algún caso se derivaron en proveedores y en otros casos se hicieron puertas adentro, ¿no? Si pudieran contarnos un poquito cómo fue el ciclo de diseño de SAOCOM, qué tiempos tomó, qué desafíos importantes ha tenido y en lo posible, bueno, si me pueden contar alguna anécdota o contarnos algún desafío que ustedes hayan considerado que haya sido el más importante que hayan tenido que afrontar. Bueno, yo viví casi toda mi vida profesional con el SAOCOM. Fue un proyecto muy largo. Tuve 2 hijos en el medio, así que en todos los aspectos siempre lo tomo porque es un hijo más el SAOCOM. Sí, el contrato originalmente se firmó por los 90 y tuvo varios parates. O sea, desde que se firmó el contrato hasta que después realmente se empezó a diseñar y más que nada a fabricar, fue muy largo, se cambió el diseño varias veces
y antes de empezar a fabricarlo, digamos, y en los distintos modelos que se iban haciendo, porque era un proyecto, bueno, es un proyecto desafiante, ¿no? Y algo que por lo menos en INVAP no habíamos hecho, pero se pudo, tantos años, bueno, anécdotas hay un montón, pero no se me viene ninguna ahora. Pero sí, fueron muchos años. Adrián, No sé, Adri, si vos querés contar algo. No, o sea, yo no tengo tantos años como Katy trabajando en Saucom. Bueno, tampoco tengo tantos años. Trabajando en Saucom. Trabajando en Saucom. Vos empezaste cuando tenías 15 años, más o menos. Pero lo que iba a comentar es lo que me cuentan a mí, o lo que me cuentan a mí, como que el Saucom nació también de la idea de Baroto, ¿no? Baroto, que fue uno de los fundadores de INVAP, y después pasó a ser parte y director de la CONEA, CONAE, y donde él tenía la idea de hacer el SAOCOM, que creo que era algo totalmente innovador, y lo veía como un proyecto para hacer punta. Y bueno, después de muchísimos años, digamos, de mucho esfuerzo, de estos parates que dice Katy, finalmente se pudo lanzar y él pudo ver el lanzamiento. Creo que era importante nombrarlo, ¿no? Que esto había surgido de su idea también. Y decís que era innovador en ese momento y lo sigue siendo, ¿no? Creo que es uno de los pocos satélites en banda L que existen en la Tierra, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Una de las cosas, creo que una de las limitaciones más importantes es el tamaño de la antena. Si uno mira la antena que tiene Saucom, debe tener, creo que 7x5. Sí, Carlos, ¿vos por ahí lo sabés? Sí. 35 40 o sea, metros cuadrados. O sea, si Sí, uno algo lo así, 10 ve por 4. y... Sí. Claro, se publica imágenes, algunas imágenes con la gente parada delante de la antena y realmente es enorme. Y imagínense eso, tienen que estar plegados sobre el cuerpo del satélite, subirlo adentro de la cofia del cohete, ir hasta el espacio, desplegarse en el espacio, apuntarse correctamente a la Tierra y empezar a emitir y a recibir. Lo cual es una locura y funciona, ¿no? Yo creo que... Sí, la parte, a mí me tocó trabajar también primero en lo que fue el software, después en los ensayos también, y al final en la parte de operaciones, en conjunto con la CONAE. Y la parte de operaciones también es muy compleja y hay que hacerlo con mucho cuidado. Aparte, el satélite no lo estás viendo, por decirlo de alguna forma, todo el tiempo. Desde las distintas estaciones. Hay distintas estaciones donde lo podés ver al satélite y desde ahí hacer lo que tengas que hacer, como esto que decía Adri. Por ejemplo, desplegar la antena lleva un día entero, usando varias estaciones. Entonces, esas cosas son complejas también, que uno se queda... por lo menos cuando yo estaba solamente participaba de lo que era, por decirlo, la construcción del satélite y no sabía cómo seguía más allá, la parte de la operación y cómo hay que instrumentar el ground segment es muy, muy, muy complejo. Con respecto al tamaño de la antena que hablabas, Adrián, yo la otra vez me puse a rastrear mi primera interacción con Saucom y fue en 2005. Y toda esa época fue turbulenta y yo me acuerdo, cada un año hay que duplicar el tamaño de la antena. y el tamaño final de la antena, yo si lo comparo con más o menos el primer monoambiente en el que yo me vine a vivir a Bariloche, entra dentro de la antena. Sí, es una locura. Una locura. Bueno, chicos, se vienen los días todavía no tenemos exactamente la ficha confirmada al momento de la grabación de esta charla, pero se viene el momento del lanzamiento y bueno, y con una empresa que es particularmente interesante porque ha sido rupturista, pero todas las empresas que hacen lanzamientos tienen algo en común. ¿Qué es lo que hace una empresa de estas como SpaceX o como cualquier otra en principio? ¿Qué es lo que hace un lanzador? ¿Qué servicio brinda? Katy. Sí.
te iba a decir, quería. Bueno, bueno, básicamente lo que es un cohete que te pega desde la Tierra y te asegura que deja el satélite en la órbita, o por lo menos cerca de la órbita donde se va a quedar finalmente. Bueno, y para ese cohete, digamos, se empieza a pensar, o también el satélite se diseña para que entre justo ahí y que todo funcione bien, digamos, porque hay que hacerlo en conjunto para que, o sea, hay que tener, bueno, ahí Carlos, vos sabés mucho más que yo de esto, ¿no? Hay que tener en cuenta el peso, hay que tener en cuenta el tamaño, hay que tener en cuenta la interferencia que puede llegar a haber entre el cohete y los instrumentos del satélite. Puede ser que el satélite vaya solo o vayan varios satélites en ese cohete. Esa también es una parte, no es mi especialidad, pero entiendo que también lleva mucha negociación y mucho de ponerse de acuerdo con los que lo están fabricando también para que todo funcione. Sí, sí, es como vos decís, no tengo mucho para aportar, pero no. Y digamos, lleva un tiempo de interacción largo desde el manual básico que ellos te pasan, para vos tratar de cumplir con todas sus interfaces, hasta finalmente tener que de alguna forma estar viviendo como está pasando ahora con los chicos de INVAP y de CONAI que están allá en Florida en este momento. El 1A se lanzó en la costa oeste, pero que es el 1B se lanza en Florida, entonces la interacción finalmente termina siendo incluso con gente allá viviendo y trabajando allá. Capaz que ustedes nos pueden contar algo de cómo termina esa interacción con el servicio del lanzador. Algo interesante es que es eso de, por ahí lo pueden comentar ahora, pero digamos, uno piensa, armo todo el satélite, por ejemplo, lo ensayo, como veníamos comentando acá en INVAP, los ensayos salen todos bien, entonces perfecto, pero ahora hay que enviarlo al lugar donde el satélite va a ser integrado dentro de la cofia del cohete y va a ser lanzado al espacio. Entonces es un proceso que requiere una logística y esa logística nosotros acá en Bariloche la vimos hace unos meses cuando vino el Antonov, el avión a llevarse el SAOCOM, ¿no? O sea, el satélite una vez que fue ensayado se guardó adentro de un contenedor y ese contenedor se metió adentro de un camión que lo llevó hasta el aeropuerto, que lo metió adentro del avión y después ese avión hizo todo un trayecto hasta llegar y depositar el satélite después no sé si son en las facilidades donde va a estar el cohete. Y una vez que está ahí, requiere hacer otros ensayos para ver que salió todo bien, ¿no? O sea, que durante el traslado no se dañó. Y esos ensayos, bueno, ahí participa gente de INVAP, que son, creo que a los que te referías ahora, Carlos, también, que tienen que ver que antes de que vaya a despegar el satélite esté todo bien, correctamente. Y luego también habrá que cargarle combustible e integrarlo a la cofia, y bueno, y ya ahí se le pasa a las manos del operador del cohete, ¿no? Del lanzador. Sí. Sí. Sí, son momentos complejos porque a mí me tocó ir con el 1A y a los ensayos para, justamente como decían Adrián, ¿no? Que todo el traslado y que todo haya estado bien, entonces va y se ensaya que siga funcionando como antes. No todos los ensayos que se hacían antes ambientales, pero se le hace un alignment, que se le llama. Un ensayo de estado de salud. Y encima que estás en un lugar distinto, con un idioma distinto, no estás en tu empresa, con lo cual que disponer de los horarios y de las formas de las que trabaja la otra empresa, en este caso el lanzador, que cada vez que hay que mover el satélite o llevarlo a un lugar, que hay que volverlo a ensayar, preparar las cosas, son momentos de mucho trabajo, terminas trabajando 12 horas por día o más a veces, sí, de estrés y
Y bueno, y hasta el final, hasta que se hace el lanzamiento. Y ahí no termina todo, porque una vez que se lanza, hay que atajarlo, por decirlo de alguna manera, desde la estación terrena para empezar a monitorearlo. Y bueno, eso me tocó en el 1A, estuve en Córdoba, y ahí hay una mezcla de adrenalina, emoción, de un proyecto tan largo. Es complicado. Es la primera vez que recibís telemetría del satélite, decís, uy, ¿será el simulador? Todavía estaremos viendo cosas del simulador, habremos configurado todo bien, es el satélite, no es. Después cuando despliega los paneles, cuando empezás a ver que empieza a funcionar, es muy loco todo. Bueno, y ahí justo me mencionaste el despegue del satélite, o mejor dicho, el despegue del cohete, la puesta en órbita del satélite. Ahí en el momento que empieza a bajar telemetría, o mientras está viajando, ¿qué se monitorea? ¿Se monitorea algo? ¿Se empieza a monitorear una vez que está en órbita? ¿Cuándo enciende? ¿Cómo es eso? Bueno, el SAOCOM lanza encendido, o sea que se enciende un día antes y se empieza, o creo que son 12 horas, perdón, no me acuerdo bien, se enciende antes del lanzamiento y ahí ya se empieza a monitorear. Se empieza a ver el estado de salud de las cosas que están prendidas y de los sensores que hay. Entonces se le mandan comandos para ver que te responda, te aseguras de que todo lo que tiene que estar apagado esté apagado y lo que tiene que estar prendido esté prendido y que todo esté configurado de la forma que tiene que estar para que nada se dispare, digamos, porque algo complejo es que si está dentro del cohete, se llega a desplegar la antena, se rompe todo, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se van monitoreando hasta que es el momento del lanzamiento. Una vez que se lanza, después de unos satélites del lanzador, del cohete, y una vez que se separa, unos segundos después, lo primero que hace el satélite solo, porque eso se carga todo en el programa del satélite, en el software del satélite, pasan unos segundos y ya se despliegan los paneles solares. Entonces, lo primero que pasa cuando se separa del lanzador es que se prenden los transmisores. Entonces, a partir de ahí, vos ya podés recibir la telemetría. En este caso, porque el lanzador te deja justo en la órbita, en el lugar, y cuando pasa por la estación, que la primera que recibe, ahí ya ves telemetría y ves primero que se separó. Ya ese es un paso enorme, ya ahí todo el mundo aplaude. El siguiente paso grande para el satélite, que lo hace solo, o sea, sin comandarlo desde tierra, es el despliegue de los paneles solares. Otro aplauso gigante, ¿no? Sobre todo porque en general se le tiene mucho miedo, o por ahí es desde el conocimiento, ¿no? Yo soy de software, por ahí Carlos no es que le tiene tanto miedo, es en las partes mecánicas. Es como decir, ay, que se separe, que se despliegue. Esa parte es la más tensa para nosotros. Entonces, una vez que se despliega el panel, hay cosas que se empiezan a aprender automáticamente, como les decía, el transmisor, el GPS, la parte del control de actitud, también las ruedas de inercia, o sea, esas cosas se prenden recién cuando se separa, y ahí se empieza a quedar en un estado apuntando hacia el sol para que se mantengan cargadas las baterías, y ahí se empieza a mantener estable. El siguiente paso importante en el caso del SAOCOM es el despliegue de la antena, que el despliegue de la antena no es automático, el resto de las cosas que les decía recién es automática, pero la antena se despliega, cada uno de los paneles se va desplegando en visibilidad, que se le dice, en determinadas estaciones donde se puede ver todo el tiempo la telemetría, que eso pueden llegar a pasar de 5 minutos hasta 10 minutos, o hasta 15, por ahí, la pasada más larga, o sea, donde tenés toda la telemetría. Y se van desplegando panel por panel, y eso es
son 12 horas seguidas de operación hasta que se despliega. Recuérdame, son 5 paneles la antena. Son 7. 7. Uh-huh. 7 paneles, sí. Uno es fijo, así que despliega 3 por lado. Sí. Exacto. Y se despliega primero un ala y después el otro ala. Y en cada una de esas, bueno, no soy especialista en esto, pero el satélite está siempre siendo controlado para que se mantenga la órbita y apuntando donde tiene que apuntar. Pero ¿qué pasa? El momento, digamos, del satélite, cuando vos estás desplegando las alas de la antena, va cambiando. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener cuidado en este caso de la antena, es que mientras se despliega una antena, un panel, hay que dejar de controlar, después se despliega el otro panel, se deja de controlar, y todo eso viendo de a 10 minutos. O sea, imagínate la tensión entre cada una de las pasadas que se le dicen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después, una vez que está desplegada la antena, el primer mes, más que nada, se le hace todo una serie de pruebas en vuelo para saber que todo sigue estando bien, que todo funciona correctamente. Y entonces, una vez que te aseguras que en el espacio están dando bien, recién ahí, a ese periodo se le llama el commissioning del satélite, donde terminás de verificar la mayoría de los requerimientos que no pudiste verificar en tierra, y a partir de ahí empieza a estar operativo y se empieza a calibrar el instrumento, que ahí por ahí Adri les puede contar un poquito mejor cómo es esta parte de calibración de la antena. Sí, quería comentar también, digamos, todo lo que vos comentaste, Katy, que antes también lo habías dicho, que es que describe la complejidad de las operaciones, ¿no? De todo lo que es operar el satélite, y que para hacer todas esas operaciones eso se ensaya. Digamos, no es que la gente va la primera vez que está el satélite y van a esperar que vuela y van a ver qué pasa, sino que hacen un montón de ensayos previamente. Está todo estipulado, cuáles son los procedimientos, se llaman procedimientos de vuelo, de qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas, y esos procedimientos pasan por un proceso también de validación, así como se valida también el satélite, se validan también las operaciones, y todo se ensaya, digamos, las personas que van a participar del lanzamiento y de todas esto que describió Katy, ensayan previamente usando un simulador que simula el satélite, que es donde, bueno, la mayor parte del tiempo, o mucho tiempo, yo trabajé con ese simulador, y es el que se usa, digamos, el momento en donde más se usa es ahí, que es para validar los procedimientos y para entrenar a las personas que van a usar, que van a participar del lanzamiento. Entonces, la mayor, digamos, todo lo que ocurra está de alguna forma previsto, y si hay algún imprevisto, se sabe quiénes tienen que actuar y cómo tendrían que actuar para responder frente a ese imprevisto. Y respecto a lo que vos comentabas, Katy, de la calibración, ahí, como comentábamos en un momento, la antena es del tipo phase array, y bueno, lo que significa es que tiene un montón de antenas chiquititas puestas en forma matricial, y cada una de esas antenas chiquititas se emite con cierta potencia, con cierta fase y cierta amplitud. Entonces hay que hacer todo un proceso de calibración de esa antena y de la electrónica central para que cuando la forma de onda diseñada en tierra, digamos, en tierra se diseñan las formas de onda que uno va a transmitir a través de esa antena, y esas formas de onda se suben a la electrónica central y al satélite mediante archivos de configuración, que se les llama en la jerga tablas, se le suben tablas de beams a la antena, y se le suben otro tipo de formas, que son los chips, que es la forma en que esa radiofrecuencia se va a emitir, las frecuencias que se van a usar. Entonces se calibra para que todo eso que uno diseña en tierra realmente ocurra como es esperado, con la electrónica en el estado en que queda un vuelo. Y es una etapa crítica, porque si la calibración resulta mal, el resultado de la ciencia que uno vaya a hacer no es el esperado.
Entonces ahí de esta calibración, bueno, hay gente en CONAE que se encarga de hacer todo esto, con la que trabajé bastante cerca en alguna etapa del proyecto, y bueno, es una parte crítica que requiere mucha precisión. Bien, y una vez que está en órbita, entonces está volando, todo el control, ¿cómo se hace? Que yo entiendo que tiene GPS para detectar posición, pero también tienen Sí, otros instrumentos, ¿no? sí. Sí. Digamos, Y tenés actuadores, o sea, tenés sensores y actuadores. ¿Cómo claro. haces para mantenerlo siempre a su altura y su dirección? Cuento yo, digamos, el satélite, uno de los sistemas que tiene satélite, que además no solo me olvidé el mecánico, sino también que me olvidé la parte del software, que es donde yo trabajo. Uno de los subsistemas es el software, pero dentro del software hay una parte que es el control de actitud y control de órbita, que lo que hace es, tiene un sistema de control, digamos, hay un sistema de control que es el control de órbita y actitud, que contiene sensores y actuadores. Esos sensores y actuadores son controlados por un algoritmo de control diseñado por gente de INVAP que se encargan de mantener la actitud. La actitud es la posición en el espacio que tiene ese cuerpo. Si nosotros queremos hacer que la antena se quede siempre mirando la Tierra con cierto ángulo, hay que corregir de forma constante, digamos, cuál es la actitud, digamos, la orientación en el espacio de ese cuerpo, para que no quede girando como una piedra, porque si no sería una piedra que está girando con actitud fija, sino que tiene que ir rotando con la rotación de la Tierra para ir sacándole fotos, o sacándole fotos no, tomando imágenes o usando el radar. Y también tiene que controlar la órbita, y la órbita para que, digamos, hay perturbaciones sobre la órbita, hay perturbaciones magnéticas, hay perturbaciones gravitatorias y hay otras perturbaciones del tipo atmosférica que hacen que el satélite vaya cayendo en la órbita. Entonces, cada tanto hay que hacer maniobras o operaciones de mantenimiento de órbita también, y para que el satélite gane impulso nuevamente y siga en el rango de la órbita que se lo puso. Y normalmente esos sensores y actuadores que hay son, bueno, desde el punto de vista de los sensores, que permiten saber la actitud. Uno tiene, por ejemplo, el Star Tracker, que es como es una cámara que está apuntando hacia el fondo de estrellas, o sea, mira hacia el espacio, y tiene una base de datos donde tiene un montón de estrellas, y con un procesamiento digital de imágenes, al tomar una imagen del espacio, sabe a qué sector del espacio está mirando y conoce entonces cómo está orientado el satélite. Ese es uno de los sensores. Hay otro que es un giroscopio, que se permite conocer la velocidad angular y la aceleración angular con la que el cuerpo está rotando. Bueno, el GPS, que obtiene información de la constelación de GPS, porque este satélite, al estar en 690 kilómetros de altura aproximadamente, está debajo de la constelación de GPS, con lo cual todavía puede usar los satélites de GPS para ubicarse. Y después tiene actuadores, como por ejemplo, uno son las ruedas de inercia, que Katy ya las nombró, son unas ruedas que giran, digamos, son unas ruedas que tienen una masa y giran, y lo que tratan de hacer es, mediante su giro y por las propiedades físicas de conservación del momento angular, compensan ciertos giros que pueda tener el satélite para que no esté rotando, o le dan cierta rotación para que se acomode en cierto otro ángulo. Entonces, eso serían las ruedas de inercia, y después hay thrusters, que esos son por ahí los que uno más imagina en un cohete, que son pequeños propulsores con los que el satélite se puede acomodar y para lo que se usa el combustible que tiene en vuelo. Y hay otros que utilizan ¿cómo se llama? El campo magnético, que son, no me acuerdo exactamente el nombre de esos actuadores, pero son actuadores que hacen las barras de torque, claro, hacen uso del campo magnético, gracias a las barras de torque, para también compensar o dar torque sobre el cuerpo del satélite. Es como un robot en una pista de hielo, no tiene dónde agarrarse y tiene que manejarse como pueda ahí. Nunca lo había pensado así. Está bueno el ejemplo. Sí. Exactamente. Sí, y además de eso, como no lo estás viendo todo el tiempo, hay un montón de automatismos que tiene que tener cargados el satélite para reaccionar solo
ante una falla. Entonces, si hay algo que no está funcionando, solo tiene que ponerse en un estado conservador, por decirlo de alguna forma, hasta que lo puedas ver de vuelta en la operación y ahí puedas o arreglar o cambiar de unidad o lo que sea para poder seguir siendo operativo. Todas estas cosas se estudian, se analizan, se ensayan, tienen que ver también con el diseño, o sea, van junto con todo el diseño del sistema. Y una vez que está eso definido, como decía Adrián, las operaciones que vos haces para recuperarte de ese tipo de fallas, o también todas aquellas operaciones que son de rutina, como acomodarlo en la órbita, o en sí la parte de ciencia, que es adquirir las imágenes, todo eso se ensaya y se hace con mucha anterioridad, casi al mismo tiempo que se va construyendo el satélite. Y se hacen muchos ensayos en el ground segment, en este caso es en Córdoba, en CONAE, donde está todo procedimentado. Cada una de las cosas que vos podés hacer ya están previstas de antes, y también se analizan todas las cosas que pueden salir mal también. Entonces ya tenés todo preparado, como para si falla esto, entonces le mando esto, y si hago esto, pasa tal cosa, y lo recupero así. Eso se piensa todo antes y se ensaya. Ya la semana pasada, por ejemplo, ahora no podemos estar todos juntos, esa es una complejidad que se agrega, tras que el proyecto ya es complejo, se agrega otra complejidad que es la pandemia, que los que tenemos que estar dando soporte a CONAE para la operación, por las dudas que si no alcanzan todos esos procedimientos, si llega a surgir alguna cosa más o hay que ir monitoreándolo todavía, por lo menos este primer mes que les decía, eso hay que ensayarlo también. En el 1A lo hicimos siempre presencial, o sea, estábamos todos en Córdoba, la gente de CONAE y la gente de INVAP también, y el resto de las empresas intervinientes que se requerían. Y ahora es mucho más difícil, sobre todo la parte de las comunicaciones, porque también hay un procedimiento de quién toma la decisión, cómo le avisás si ves alguna anomalía, a quién le avisás. Hay todo como una cadena de aviso y de alarma que se tiene que respetar, porque imagínate en un cuarto todos gritando a la vez, nadie sabe qué hacer. Entonces hay todo un protocolo de comunicación que, estando en un mismo sitio, es más fácil, y ahora es todo virtual. Y es complejo, porque antes que llegue a pasar algo, entonces tenés que hacer una reunión y ver cómo lo podés solucionar, y ahora sigue siendo todo virtual. Así que eso fue una complejidad más para este proyecto, que se incrementaron la cantidad de ensayos al ser algo nuevo, porque no es que volvemos a hacer lo mismo que en el 1A, sino que ahora estamos todos desparramados, bueno, no tan desparramados, digamos, ¿no? En INVAP y en CONAE en Córdoba. Hoy decían que SAOCOM lo que hace es tomar una imagen que en principio no es una imagen, es un rebote de la Tierra. O sea que eso hay que procesarlo. ¿Quién procesa y cuál es digamos, a partir de esa imagen final resultante, qué cae hacia la sociedad, hacia nosotros o hacia la producción como beneficio? Cuando el procesamiento lo hace CONAE, ¿no? Hay toda una cadena de procesamiento diseñada. Hay una, digamos, a la vez que se diseñó el flight segment, como decía Katy, y la parte de operaciones de ground segment, también se estaba diseñando la parte del segmento de usuario. El segmento de usuario es las formas mediante las cuales los productos que salgan de la misión SAOCOM van a llegar al usuario final. Digamos. Todo eso fue diseñado con CONAE, y normalmente el uso es, digamos, se descarga la información que hay almacenada en el satélite toma imágenes, uno le programa cuáles son las adquisiciones que quiere hacer, adquisiciones de distinto tipo, el satélite las almacena y luego las descarga
las descarga a tierra en distintas pasadas o las estaciones terrenas, y esas adquisiciones se almacenan y pasan a ser parte en el archiving o en el archivo de CONADE de cuáles son las adquisiciones que se hicieron. Ellas se ofrecen, pero así como te viene la adquisición, no es usable por un usuario normal, sino que requiere varias instancias de procesamiento, en donde, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es corregir la orientación, porque la antena está inclinada a 30 grados respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, el plano que tiene la antena respecto a la superficie está inclinado, entonces la información como llega tiene esos defectos de inclinación. Entonces hay que corregir eso. Y así, ese por ahí es una de las cosas más simples que me acuerdo, porque no soy experto en el área, pero hay que corregirle un montón de cosas a la imagen y luego aplicarle un montón de procesamientos matemáticos, incluso algunos en los cuales hay que aplicar distintas adquisiciones, y con distintas adquisiciones logras un producto a la salida, para después tener al final una imagen que no me acuerdo los nombres, pero hay polarimétricas, hay distintos tipos de imágenes que uno puede ofrecer. Por ahí Katy conoce un poco más. Sí, más que nada entender por ahí, digamos, ¿qué me llega después a mí? Si soy productor, o si soy el INTA, o si soy alguien que hace desarrollo urbano, digamos, ¿qué llega? Al final, a vos te va a llegar, o al que lo pida, le va a llegar una imagen con colores, o depende de lo que pediste, digamos, ¿no? Después de todo este procesamiento. Es más, el catálogo del SAOCOM es público. Hay una página de CONADE que vos podés entrar, crearte un usuario y pedir las imágenes que quieras. Bueno, y que estén disponibles, ¿no? Obviamente. Claro. Pero es algo que es público. Cualquiera de nosotros puede entrar, hacerse el usuario y bajarse las imágenes que estén disponibles. Y además yo puedo pedir una imagen de algo de interés. Sí, también puedes pedirla. Okay. Y después se ve por disponibilidad o si se hizo o no se hizo, la cargan en este catálogo. ¿Y qué tipo de interesados serían principalmente? Y más que nada, o sea, por lo que fue, creo que construido el SAOCOM, es por un lado para prevenir catástrofes, como decíamos hoy, ¿no? Que tienen que ver con las características del suelo, y uno puede decir si puede llegar a haber una inundación, o si puede haber algún incendio, o si hay un incendio, entonces qué áreas puede estar perjudicando. También para la agricultura, para tener determinadas características del suelo, solamente con una imagen desde el espacio, sin tener que ir físicamente, por ejemplo, a medir ese lugar. Bien. Y también sirve para planeamiento, ¿no? Por ejemplo, de ciudades o de establecimientos que vos quieras hacer en determinados lugares. Con una imagen, vos por ahí podés tomar distintas decisiones de qué te conviene hacer, de acuerdo al relieve o cómo es la distribución. Si quisieras, me voy a un extremo, ¿no? Crear una ciudad en un lugar nuevo, bueno, podés ver con estas imágenes dónde está el agua, cómo es el relieve, cómo te conviene organizar la ciudad, por ejemplo, ¿no? O una planta o cualquier cosa que quieras construir. Bueno, ahí hay un ejemplo que es interesante, que tiene que ver con las grandes extensiones. Es algo típico de la República Argentina o de Brasil inclusive, y que tiene que ver con que en algún caso los productores podrían utilizar como producto alternativo de repente algún vehículo tipo dron, ¿sí? Como para recorrer sus plantas o sus plantaciones, pero casos como la Argentina, que hay provincias completas que se dedican a agricultura, y en algún caso núcleos constituidos por varias provincias, es realmente impráctico. No habría forma de barrerlos con ningún equipo lanzado desde tierra, ¿no? Entonces,
en estos casos la visibilidad que da el satélite no tiene ningún punto de comparación contra la que pueda tener cualquier sistema basado en drones, por ejemplo, ¿no? Así que tiene una importancia mucho mayor en lo que es la extensión de un territorio como el argentino, ¿no? Lo mismo, Sí. si lo llevamos para el lado del mar, también tiene barrido, podría llegar a ayudar en todo lo que es la gestión, no solo de la parte antártica, sino la parte de registro pesquero, ¿no? Porque entiendo yo que todo lo que tenga que ver con la gestión del agua, la banda L es como que es una banda óptima para ese registro, ¿no? Entonces sirve para medición de humedad en tierra, sirve para medición de cursos de agua, ¿no? Tiene toda una aplicación que de repente otras bandas de frecuencias no son tan óptimas, ¿no? Sí, mucho lo que se hace siempre hincapié es esto es de las imágenes nocturnas y que no lo podrías obtener Ujú, con las cámaras. claro. Sí, o inclusive las nubes, ¿no? Sí, El tema de las también. pasadas. Sí, sí. Bien. Aprovecho, bueno, creo que un poquito de esto lo estuvimos hablando, el tema de, bueno, de los spin-off o hacia qué otras áreas está aportando Saucom. Por el lado tecnológico un poco que ya lo barrimos. Eh, Entiendo que hay empresas que están trabajando, ¿no? En todo lo que es el desarrollo de las imágenes y el desarrollo de productos sobrepasados en las imágenes de Saucom. No sé si tienen algún comentario o si conocen algún caso concreto que estén trabajando hoy día. Yo, como spin-off del SACOM, me imaginaba también otra cosa que podía ser, que es algo que es dentro de INVAP, que es todo lo que es desarrollo de radares. O Bien. sea, lo que empujó el desarrollo, o sea, que se inicie el desarrollo de SAOCOM fue que en INVAP se conozca cómo hacer un radar, básicamente, y eso Ujú. abrió todo un área de negocio nueva para la empresa, que es la fabricación, diseño y fabricación de radares. Eso creo que es un spin-off, no solo para INVAP, no, para Argentina, digamos, tener la capacidad de hacer radares, que es realmente un producto estratégico. Claro. Bien, excelente. Bien. Y te cambio, ya creo que con esto estamos redondeando un poco, estamos casi en 1 hora y media de charla sin parar, pobres. Deben estar muertos de sed, alguien que sacase algún vasito de agua. Este, mi última pregunta, por lo menos de mi lado, estamos viendo que digamos, todo el ecosistema de lanzamientos y puesta en órbita de satélites, ya sea de órbita baja, de órbita geoestacionaria, etcétera, está evolucionando mucho y muy rápido. eh, y en particular, por ejemplo, hay empresas como SpaceX eh, o Blue Origin o Virgin que están empezando a trabajar. En el caso de SpaceX ya lleva varios años trabajando en todo lo que es la reducción de costos para el acceso al espacio. ¿Cómo imaginan que esto pueda impactar en la industria satelital a futuro? Y siempre el disminuir los costos puede ser una ventaja. En otros tiempos, tener acceso al espacio era una cosa solamente, que no era solo el dinero, digamos, no era solo que pagando, sino también hay ciertas cuestiones políticas que hay que atravesar y quizás esto le dé mayor flexibilidad al tema de este acceso, ¿no? Ujú. O que sea, no te digo que nosotros vayamos, como decía Carlos hoy, nos juntamos los cuatro, hacemos un satélite y vamos y le decimos a SpaceX que lo queremos lanzar, eh, Ujú. pero quizás pueda llegar a ser más accesible. Ujú. Y como que seguramente la baja de costos va a hacer que muchos proyectos que hoy no están siendo rentables o no están resultando
económicamente accesibles probablemente colaboren para empezar a llevar al espacio otro tipo de tecnologías, ¿no? Sí. Yo me imaginaba por mi lado, quizás en un futuro mediano, INVAP tenga que, o se vea obligada, o por un requerimiento del cliente, decirle, mira, no gastes tanta plata en calificarme todo a full, haceme 2 satélites y listo. Si falla el primero, me tirás el segundo. No sé. Uh-huh. Bueno, es un poco yo lo lo que pienso es sobre, perdón, lo que iba a decir es que esta baja de costos y por ahí si se hace más accesible el espacio también va a requerir más responsabilidad de parte de todos desde el punto de vista de cómo hacemos uso de ese espacio. Porque, digamos, ahora ya hay, digamos, hay polémica con el tema del Starlink, ¿no? Que bueno, si esto lo está viendo mucho aficionado a la astronomía, probablemente sepan de qué se trata, si no, es la constelación de satélites que también están lanzando Elon Musk, que por ahí tiene alguna crítica de la comunidad astronómica, porque interfiere con algunas de las cosas que se hacen, pero también por el tema del control de órbitas, de la basura espacial, de cómo se hace una vez que cumple la vida el satélite, qué pasa con ese satélite. Digamos, hay que controlar o hay que tener mayor responsabilidad sobre eso. Creo que hay iniciativas en ese entorno, de hecho hay mucha regulación al respecto, pero si a medida que esto se vaya haciendo cada vez más masivo, bueno, hay que poner más el ojo ahí. Bueno, Carlos, no sé si tenés alguna otra inquietud más que quieras compartir con los chicos. No, creo que ya lo liberamos. Me encantó, la verdad que un agradecimiento enorme. Nos han pintado un panorama más que interesante, visto desde adentro, desde el corazón de donde se hace el satélite. Así que muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, aprovecho y también les agradezco yo también. Bueno, sé que todos tenemos obligaciones, familias. Bueno, les agradezco enormemente haber compartido con nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia. Gracias, Guille. Gracias. Gracias a todos. Qué placer escucharlos. Gracias, Guille. Gracias, Carlos, por hacer la entrevista. Y gracias, Katy, y gracias, Adrián, por compartir sus experiencias con nosotros. Realmente, muchas gracias. Esta fue una edición especial de los aficionados a la astronomía Bariloche. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta cualquier momento.